Hola, ¿cómo está, querida audiencia? Un gusto de reencontrarnos nuevamente desde la Facultad de Teología de la Universidad Adventista del Plata. Le enviamos un cálido saludo a cada uno de nuestros oyentes y en esta oportunidad, para repasar esta lección de esta semana, nos toca contar con la presencia del pastor Nelson Quesada. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Muy bien, contento acá de estar acompañando en este repaso. Como lo dijimos la semana pasada, el pastor Nelson está a cargo del Instituto de Estudiantes, Instituto de Desarrollo del Estudiante Colportor. Instituto de Desarrollo de Estudiantes Colportores, y él está a cargo de la tarea de colportaje que realizan los alumnos de nuestra universidad, que son más de 400, así que realmente una bendición. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el pastor Sergio Becerra, que es el decano de la Facultad de Teología aquí de la Universidad Adventista del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, es un placer estar nuevamente aquí en esta mesa. Bueno, qué gusto que estés acompañándonos también. Vamos a iniciar el estudio de nuestra lección, pero recordamos primero que nuestro título esta semana es Motivación y Preparación para la Misión. Vamos a pedirle al pastor Sergio que tenga bien guiarnos en una oración. ¿Cómo no? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra, de poder allí encontrar, Señor, orientación, esperanza y lo que necesitamos, Señor, para nuestro caminar cristiano. Bendícenos mientras estudiamos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, estamos realmente ya promediando nuestro trimestre, nuestra lección, y vamos a abordar un tema que es muy importante en la vida cristiana en general, pero que tiene que ver con la motivación, qué es lo que nos lleva a hacer las cosas. Y comenzamos con quizá la primera pregunta, Sergio. ¿Qué fue lo que los motivó a los testigos de la resurrección de Cristo para compartir esa noticia, esa novedad con aquellos que todavía no estaban enterados? Bueno, es muy interesante cuando uno lee el relato del Evangelio allí en Lucas 24, porque uno ve una serie de personas que se enteran de la resurrección de Cristo, o por lo menos ven la tumba vacía, pero no todos reaccionan de la misma manera. Y entonces nosotros vemos un grupo de mujeres que habían venido de diferentes direcciones, se encuentran allí en la tumba, y nos dice el relato que, bueno, muy de temprano fueron al sepulcro llevando especies aromáticas que habían preparado, y algunas de las otras mujeres también. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y es interesante porque acá como que el relato enfatiza el hecho de la tumba vacía, de que Jesús no estaba allí. Eso les produce perplejidad, pero no es suficiente como para salir a contar la noticia. Falta algo, falta una comprensión de lo que significa esa tumba vacía. Porque digamos que una de las grandes victorias y éxitos del cristianismo es una tumba vacía. Es una tumba vacía, pero no era suficiente. Y luego fue necesaria la explicación de los ángeles, que dice: es necesario, recuerden lo que Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado de manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucita al tercer día. Y ahí dice que ellas entonces se acordaron de esas palabras, como que las habían bloqueado, ¿no? Porque no concordaba con lo que ellas esperaban. Por otro lado, me parece que es una figura interesante cómo a veces las profecías se entienden después que ocurren, ¿no? Claro. En el caso de ellas. Y entonces ahí, una vez que ellas entienden el significado de lo que estaban presenciando, ahí sí que tienen la motivación y salen entusiastas a comunicarle al resto de los discípulos, que de paso no les creen. Claro. Y se quedan con la perplejidad, y hasta ahí llegaron, ¿no? Claro. Hasta que Jesús viene y hace el mismo proceso con ellos también. Claro. Pero digamos ya es una
ejemplo de misión, ¿no? Claro. De anunciar un evento sobrenatural que trae esperanza, que trae, digamos, le da sentido a todo, porque para ellos con la muerte de Cristo todo había terminado, no había más, estaba en un callejón sin salida, y resulta que ahora se abre una puerta que la Y puerta de la eso salvación. me parece que ejemplifica bien el hecho de cómo la misma información de la Biblia, para una persona que se da cuenta de su necesidad de Dios, de necesidad de cambio, y se deja ayudar por Dios, todo eso toma significado y para otros queda ahí. Entonces, yo creo que para la misión es igual. Nosotros, a menos que tengamos una profunda comprensión de lo que Dios está haciendo por nosotros, por nuestra salvación, no tenemos la motivación apropiada, pero una vez que lo experimentamos de una manera personal, entonces sí, esto realmente ha transformado mi vida. Quiero contarlos a otros, porque les va a ayudar a ellos también. Claro. Dios nos ama, Dios nos salva. Aquí está la solución No es para algo los que se problemas. puede esconder. Digamos, Exactamente. hay que exteriorizar. Ahora, siguiendo en esa línea de pensamiento, Sergio, y pensando en la experiencia de los apóstoles, ¿por qué la motivación de la proclamación del Evangelio tendría que tener un profundo contenido en la palabra de Dios? Bueno, nuevamente uno ve que esta experiencia que tuvieron las mujeres la tuvieron los discípulos y Jesús tuvo que explicarles qué significaba esto. Y Él apeló a la palabra de Dios, apeló a su palabra, lo que Él les había dicho, apeló a los profetas, apeló a Moisés, a los salmos, todos ellos anunciando lo que Dios estaba haciendo por la humanidad en Cristo a través de su vida, su muerte y su resurrección. Es como que el objeto de las profecías te da una clase a ser profética, digamos, ¿no? Él explica todas estas profecías mesiánicas que se cumplen en él. En otras palabras, la palabra de Dios lo que hace es que nos interpreta los eventos que podemos estar viviendo o que no entendemos. Y entonces la experiencia del cristiano tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, porque es interesante ver que hay una serie de eventos y de experiencias que están ocurriendo, pero la experiencia no es suficiente. Tiene que venir la comprensión que da la palabra de Dios, que da la instrucción que el Espíritu Santo me da a través de las palabras de Jesús. Y entonces allí nosotros entendemos cuál es la condición, cuál es la misión, la tarea por delante para cumplir. Y el contenido un poco, ¿no?, de ese mensaje. ¿Vos querías agregar algo? Sí, quisiera agregar. Es valiosísimo esto de la experiencia y qué importante es notar que la experiencia de otros no significa que también sea lo mismo para mí, digamos, tener una experiencia personal, porque las mujeres fueron, después de haber escuchado, digamos, ayer a estas personas, estos seres, fueron a comunicar. Me llama la atención cómo Pedro, digamos, asume, digamos, una inquietud de no creer al principio, como quizás muchos de nosotros podríamos haber hecho, y en una actitud de reacia, él va corriendo y va a vivir su propia experiencia, ¿sí? Entonces él lo primero que encuentra es una tumba vacía, y dice Lucas, ¿no?, en el texto dice, quedó maravillado. Me imagino que ahí es donde él confirmó mucho de lo que Jesús le había hablado y quizás hasta entendió, ¿no?, ahora al ver la tumba vacía, y eso le causó una maravilla. Entonces, creo que una de las motivaciones importantísimas para la misión es nuestra experiencia personal. O sea, muchos nos pueden contar de sus experiencias. Nosotros podemos sentirnos inspirados al leer biografías, testimonios, quizás historias. Hoy más actual, ¿no?, en medios digitales, en redes sociales, ver cómo en la vida de otros suceden cosas espiritualmente hablando impactantes. Bueno, también nuestra experiencia personal debe ser una de las motivaciones importantes para llevar la misión. Estaba pensando cuántos chicos que colportan, digamos, pasan por esta experiencia, ¿no?, que no tienen una vivencia personal con la misión, y el colportaje resulta que les da esa experiencia que antes no tenía. Ahora, volviendo al tema de la elección, Nelson, y pensando un poquito en el aposento alto, digamos, ¿cómo se prepararon los discípulos para llegar a ese momento? ¿Y qué rol tiene el aposento alto, lo que representa el aposento alto en el cumplimiento de la misión? Muy bien, ellos al principio obedecieron, ¿no?, el mandato de Jesús, ¿sí?, que debían esperar
¿sí? El Espíritu Santo, ¿no? Entonces, allí en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, ellos estaban, digamos, en equipo, unidos, orando, ¿sí? Nutriéndose espiritualmente y esperando la promesa que Jesús les había dado, ¿sí? Pero también el capítulo 1 demuestra un poco que habían iniciativas de planificación, de preparación. Esto me hizo acordar una experiencia con un director de colportaje, ¿no? Ya que lo mencionó anteriormente en mi etapa de colportor, ¿no? Él decía, la motivación sin un plan de acción es pérdida de tiempo. Entonces, claro, nosotros podemos estar orando, estudiando la palabra de Dios, confirmando, digamos, el espíritu de profecía, y podemos estar horas y horas, días y días con esto, pero si ello no se lleva a un plan de acción, a una estrategia, a una logística, a una preparación de cómo todo esto lo vamos a ahora utilizar para la misión, y entonces estamos como perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos, los discípulos se estaban preparando, ¿no? Se nota ahí un Pedro, ¿no? Líder, y toda la comunidad, digamos, cristiana lo aceptaba, ¿no? Como providencia de Dios, a Pedro dirigiendo, tomando la iniciativa de reemplazar a Judas, ¿no? Entonces, me encanta pensar, la motivación, o sea, la preparación espiritual, la preparación bíblica, conceptual, es valiosísima, pero debe ir acompañado de un plan de acción, ¿sí? Claro. Para que esta motivación pueda cumplir el propósito en la misión. Y pienso, justamente, en ese momento la Iglesia Cristiana era un grupo reducido, pocos recursos. Con más razón tenés que planificar, porque ante las limitaciones que tenés que saber usar muy bien el recurso humano, muy bien los recursos financieros y todo eso, porque el desafío es muy grande y los recursos son pocos. Entonces tiene que haber un orden, una organización y obviamente siempre contar con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que en el caso de la Iglesia Apostólica claramente vemos que el Espíritu Santo iba abriendo puertas, iba guiando, inclusive en el caso del apóstol Pablo, pero dice acá no, pero aquí sí, ¿no? Va guiando y va orientando, pero por otro lado uno se da cuenta que la obra del Espíritu Santo se manifiesta en la acción. Si ellos se hubieran quedado en el aposento todavía, el Espíritu Santo no tenía mucho para hacer con ellos. Ahora, cuando ellos salen a predicar, cuando salen a cumplir con la misión, ese espíritu que ya se había manifestado, ahora se manifiesta con más poder todavía y los acompaña en la acción, no en la inacción. Muy bien, y avanzamos un poquito más. Y Sergio, no sé si querías agregar algo. Está bien. Sergio, yo te preguntaría, ¿qué nos enseña el incidente del descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos en Hechos 2 en cuanto a los objetivos del don del Espíritu Santo? Claro. Bueno, es muy interesante este pasaje, ¿no? Porque ahí conectando con lo que hablábamos del aposento alto, Hechos 2 sigue diciendo que cuando llegó el Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿no? Esa preparación espiritual previa, desciende el Espíritu Santo y el versículo 2 y 3 nos cuenta que aparecen esas lenguas como de fuego repartidas sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y entonces, esto como que conecta un poco con fenómenos que ocurren en el mundo de hoy, en ambientes cristianos, donde se pone énfasis en el hecho de que tenemos que pasar por una experiencia de recibir el don de lenguas para estar habilitado que el Espíritu Santo está con nosotros. Claro. Pero es muy interesante este texto porque nos muestra que el objetivo de este don fue dado para cumplir la misión. Claro. Y lo vemos inmediatamente en los textos que continúan, porque dice de que en Jerusalén estaba reunidos una serie de judíos que venían de diferentes lugares del mundo de esa época. Y esta gente se había criado hablando otros idiomas y entonces ellos se maravillan. Dice, ¿cómo? Confusos ellos, dice, les oían hablar en su propia lengua. O sea, era predicación que ellos podían entender y comprender, ¿no? Pues ahí una queda con esta cuestión en mente.
¿dónde se producía el don? En el oído, porque uno predicaba y todos entendían cada uno en su idioma. Entonces, ¿era en el que predicaba o era en el que estaba escuchando? Uno se queda Es con una esa buena pregunta para inquietud. hacernos, ¿no? Porque aparentemente los que escuchan en su propio idioma. Algunos les escuchan hablar en otros idiomas, puede ser que también en el orador. No lo sabemos claro, pero la cosa es que hay comunicación, O sea, hay transmisión. había una barrera. Dios les da una misión que es mundial y ahora les da una solución para quebrar una barrera a esa misión que era el tema del idioma. Claro. Se acabó el problema. Y acá yo quiero agregar algo más. Cuán importante es aferrarnos a la palabra de Dios en cuanto a todas estas bendiciones que Dios da para cumplir con la misión. Porque en ciertos ambientes cristianos hay una confusión y se considera que el don del Espíritu Santo o el don de lenguas es algo personal. Y yo lo experimenté de manera particular, porque un grupo de jóvenes de mi iglesia que yo estuve pastoreando en el extranjero, fueron a participar con un grupo carismático y ellos hablaron en lenguas. Y uno de los muchachos volvió y dijo, nunca me sentí tan bien espiritualmente que cuando yo hablé en lenguas. Así le pregunté, ¿y qué es lo que hablaste? Y no sé, porque yo hablaba y hablaba así y alguien traducía. No, nadie tradujo nada. Él no entendió nada de nada, solamente se sintió y era como un fenómeno de los que consumen drogas, que está por allá arriba, dice, y el efecto me duró 2 meses y cada vez iba bajando, dice, ¿cómo me gustaría experimentar lo mismo? Y entonces ahí yo veo ya que hay una campanita de alarma que está sonando, porque la palabra de Dios dice que los dones del Espíritu no están hechos para beneficio personal, están hechos para el beneficio de la iglesia y de la misión. Correcto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque sabemos que en el tiempo del fin van a haber muchos engaños. Claro. Entonces, hablaba con estos jóvenes y les decía, bueno, ¿qué es lo que les ayudó a ustedes a comprender mejor de la palabra de Dios? Nada. ¿Qué es lo que ustedes... les cambió la vida? Claro, ¿qué les cambió la vida? Y nos sentimos mejor, sensaciones. ¿Tienen algún mensaje ahora para transmitir a la iglesia? No. Entonces, ahí nosotros vemos que es un don espurio, que no ayuda, no hace crecer espiritualmente, y de ahí el gran peligro, ¿no?, de nuestra época, que la gente que es muy sensorial, quiere experimentar, sentir algo, y la palabra de Dios nos dice, no, cuidado con eso, los sentidos tienen su razón de ser, pero siempre las emociones, los sentimientos son dones de Dios, pero siempre están conectados con la participación de la mente, del cerebro, y entonces nosotros podemos estar estudiando la palabra de Dios y ser emocionados por una enseñanza, pero están ambos participando. Yo soy racional, Dios me hizo así y tengo la responsabilidad de ver que hay un crecimiento a través de estos aspectos. Así que una gran lección, Dios nos capacita, pero tenemos que estar alertas en aquellos dones espurios que pueden ser un tropiezo. Claro, que existen, que se manifiestan en otras iglesias. Un detalle, ¿no? Agregaría, Jesús nunca habló en lengua. No. O sea, y él fue siempre lleno del Espíritu Santo. Digo, porque algunos asocian el don de lengua con ser lleno del Espíritu Santo. Pero hay otros dones. El amor, la paciencia, la bondad. Y de esos dones no hay tanto interés, sino del don de lengua, pareciera por ahí. Bueno, por ahí algunos de esos son frutos, que sí son para el desarrollo personal, y están los dones que están para la misión, para el servicio. Para cumplir con la misión. Muy bien. Y bueno, avanzando un poquito más, Nelson, la pregunta sería, ¿cómo discipulaba la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, a los nuevos conversos? ¿Cómo era el proceso discipulado en esa iglesia? Qué importante, pastor, esta postura que toma la lección de no solamente mirar la misión en un número y los dejamos ahí, o sea, no solamente bautizarlos y los dejamos de lado, digamos, a los nuevos conversos, ¿no? Habla de miles, ¿sí? Habla que ellos se unían al grupo, o sea, como que ya formaban parte de esa comunidad. Y es interesante que bueno, esta forma de discipulado existía desde este tiempo. Entonces dice Hechos que ellos en el capítulo 2 de
versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Luego ahí se extienden, ¿no? Que alababan, que se maravillaban de los milagros, de lo que sucedía allí, comían juntos, había sencillez, o sea, parecía una iglesia perfecta, ¿no? Cuando uno quiere pensarlo de esa manera, ideal, ¿no? Entonces, la forma de discipulado era, acompañarlos a ellos en la enseñanza, ¿sí? O sea, permanecían en la doctrina, pero también lo complementa con la comunión, ¿sí? Entonces había una especie de camaradería, de compartir juntos. Entonces no solamente decirles qué hacer, sino que en ese acompañamiento también permitían el desarrollo de cómo hacerlo, ¿no? A veces es tan triste ver que uno enseña, ¿no? Doctrina, enseña el mensaje y después se olvida. Una vez que tomó la decisión de bautizarse esa persona, quizás corremos el error de dejarlo de lado. Ya está, ya conoció, ya se bautizó. Claro. Y perdemos de vista que es una persona que recién inicia, recién comienza en su experiencia. Y lo llamativo de la comunidad, la lección decía que se le permitía, a ellos vivir una experiencia personal. O sea, toda esta enseñanza, que ellos lo puedan aplicar personalmente, ¿sí? Entonces, había una estrategia de discipulado. Y creo que para nosotros eso es importantísimo, ¿sí? Acompañar en la misión a quienes estamos enseñándole de la palabra. Claro, porque de hecho el discipulado apunta a eso, ¿no? Un discípulo es un seguidor que hace que otros también sean seguidores, ¿no? Así que es un círculo virtuoso, donde se va incrementando, ¿no es cierto?, la cantidad de miembros y podríamos hablar, si cabe el término, de la calidad, ¿no es cierto? O sea, personas que conocen y practican la misión y que tratan de repetir su experiencia en otras personas para que también se conviertan en seguidores de Cristo, lo cual por otro lado los confirma la fe. O sea, la mejor manera de confirmar la fe es que uno se integra a la misión y entre en el proceso del discipulado. No, es importantísimo. La mirada del discipulado es importantísima. Nosotros podemos hoy, como miembros activos, líderes, pastores, hacer para la iglesia diferentes actividades, aportar desde diferentes puntos, ¿no? Desde la enseñanza, de mi lado desde el liderazgo, o de mi área cuántas estrategias de promoción, de difusión. Pero hace poco un líder me dice, Nelson, lo que va a valer mucho en tu aporte para la misión es dejar un igual a vos. Claro. Discipular a 1, a 2, a 3 que pueda continuar el camino, el trabajo. Porque nosotros también quizás hoy estamos activos en la función que nos toca, pero ¿y quién continuará su tarea? Entonces la obra del discipulado es fundamental. Claro. Creo que es lo mejor que podemos aportar para la misión de Dios. Es un ejemplo claro que nos viene de esta iglesia apostólica, ¿no? Que la tenemos como referencia. ¿Y cuál sería la lección final? A ver, Nelson, para nuestra audiencia, una lección práctica. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a dejar uno de los desafíos que está en el día jueves. Y entonces el desafío dice, piensa en alguien en tu vida que desearías que fuera creyente. Ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. Qué buen Amén. Desafío. Amén. O sea, que el Señor nos lleve, nos oremos, pero vayamos mirando, buscando a alguien que eventualmente pudiéramos serle de bien para llevar una palabra de esperanza, una palabra de aliento, para hacer una oración, y que sea un punto de inicio para una persona que está buscando y que pueda encontrar la esperanza, ¿no? Quizás, pastor, esa persona no esté muy lejos. A veces nosotros queremos sentirnos útiles. ¿Dónde? ¿No? Y pensamos, no sé, en alguna obra extraordinaria o llamativa o fuera de lo común, ¿no? Claro. Y quizás esa obra o pensar en una persona puede estar más cerca de lo que pensamos. Puede estar en nuestro hogar, no sé, nuestro cónyuge, alguno de nuestros hijos, o quizás en la familia si vamos abriendo, ¿no? Totalmente. En algún vecino. Entonces, orar, pero también hacer el plan de acción. No quedarnos con esa motivación ahora solo de orar y quedar ahí, sino fijar, ¿no? Que tenga un cumplimiento, ¿no? Que se vuelva una realidad. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Nelson. Muchas gracias, Pastor Sergio, por habernos acompañado. Ha sido una lección
muy práctica, me parece, con mucho contenido. Así que estamos ya cerrando nuestro repaso de esta semana, con los mejores deseos para nuestra querida audiencia. Oramos por ustedes, deseamos que Dios los bendiga y que podamos reencontrarnos nuevamente de aquí a una semana.